Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Miss, buenos días. Buenos días. Muy bien, se sientan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, para ello vamos recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada, a ver quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho. Chicos, a ver, John, Justin, Dulce, Roxana, Francine. Disculpe, Miss, ¿me puede repetir por favor? A ver, vamos recordando lo que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Qué me puedes decir respecto a la clase pasada? Quizás quedó alguna duda. ¿Qué es lo que rescatas de la clase? ¿De qué movimiento literario hemos hablado? Hablamos del romanticismo, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre el romanticismo. ¿Qué hemos dicho respecto al romanticismo?
chicos. A ver, Justin Pardo, ¿me escuchas? Justin. Justin, a ver, ¿qué me puedes mencionar referente al romanticismo que hemos trabajado la clase pasada? ¿De qué nos habla dicho movimiento literario? ¿En qué se enfoca? ¿Qué características tiene? Si yo me pongo a leer una obra literaria, ¿cómo puedo identificar de que esa obra literaria pertenece a la corriente literaria del romanticismo? Porque trata del amor, Miss, Ya, del trata de amor. sentimiento, de todos los sentimientos que tiene, él puede declarar a uno. Puede decir todos sus sentimientos. Claro, el sentimiento más profundo que es el amor. ¿Qué más? ¿Solamente el amor será una característica fundamental del romanticismo? Eran libres para que pueda, o sea que estaban en la libertad para que puedan decir todos sus sentimientos. ¿Sí? Ya, muy bien. Roxana Torres Pampas es tu apellido, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el romanticismo es un movimiento literario el cual se va a centrar mucho, ¿cierto? En el sentimiento, ¿cierto? Amoroso de el ser humano de esa época, ¿no? Va a mostrar tal cual era, ¿cierto? El sentimiento, ¿no? La locura, la pasión, va a ser un tema fundamental dentro de esta época, ¿no? Donde el alma del ser humano va a estar manifestado dentro de esta corriente literaria. ¿Ya? Entonces, de un movimiento en el cual se va a centrar en el amor, en ese sentimiento profundo, donde el alma o la alma del ser humano va a ser significativa durante esta época, vamos a cambiar de giro rotundo, donde ya el pensamiento subjetivista no va a ser fundamental, ¿no? O no va a estar tomado como prioridad, sino vamos a girar o va a ser un giro en torno a la historia donde se va a tener como significativo a la razón, donde se va a trabajar sobre el realismo, ¿no? El realismo es un movimiento continuo al romanticismo, ¿no? Porque va a dar un giro rotundo en cuanto al romanticismo, ¿no? En cuanto a ese pensamiento subjetivista, ese pensamiento que va a estar idolatrado o manifestado de forma indirecta, ¿no? Analizando profundamente el sentimiento amoroso que posee el ser humano. ¿Sí? Entonces, el realismo va a ser uno de los movimientos literarios bastante significativos dentro de esta época. ¿Sí? Entonces, recuerde que el romanticismo y el realismo son movimientos literarios que surgen casi en la misma época. Claro está que en la primera mitad del siglo XIX nosotros vamos a tener a un pensamiento subjetivista, a un pensamiento amoroso, ¿cierto? En la segunda mitad de este siglo nosotros vamos a tener al realismo, ¿no? Donde aquí ya va a haber muchos pensamientos filosóficos dentro de la época, los cuales van a formar parte
de la temática general de esta época, ¿no? Primero, el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialectal de Marx, ¿cierto? Y Engels. Entonces, estos pensamientos filosóficos y científicos van a marcar mucho lo que es la época y, y van a ser bastante significativos. ¿Por qué? Porque va a marcar un hito importante durante la evolución de este pensamiento, ¿no? Entonces, gracias a esta evolución, a esta forma de pensamiento, se va a dar a conocer lo que es el realismo, ¿no? Con influencia de esta forma de pensamiento, ¿sí? Ahora, aquí también van a surgir diversas ideologías revolucionarias, ¿no? Con cambios y giros rotundos, ¿sí? Que son el socialismo, el anarquismo, el monarquismo. Entonces van a surgir ciertas ideologías y pensamientos revolucionarios, ¿no? Dentro de la sociedad y de la política también va a ser muy importante dentro de esta época. Va a ser bastante significativa, ¿cierto? La burguesía, ¿no? La burguesía dentro de esta época va a estar dotada de mucha importancia porque se va a manifestar de forma directa, ¿no? Entonces la política o la forma de gobierno de esta época va a ser bastante, se podría decir, conservadora y progresista, ¿no? ¿Por qué conservadora? Va a ser de mente muy cerrada, se podría decir, con las ideologías bien planteadas dentro de esta época, ¿no? Donde las tensiones que vaya a haber va a ser entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Porque había un abuso de autoridad, ¿no? Entonces ese abuso se va a manifestar con la burguesía, ¿no? Aquí va a haber muchos gobiernos absolutistas conservadores, ¿no? Donde va a coincidir en el aspecto histórico en el año 1864 con la primera internacional de trabajadores, ¿no? Esta revolución que se va a desarrollar dentro de esta época, ¿no? Y las revoluciones burguesas, ¿sí? Que se va a desarrollar en el año 1789, 1820 y 1830, ¿no? De esta época donde se va a manifestar esta forma de pensamiento y de realidad de la época. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta aquí? Chicos, hasta aquí todo claro. Sí, muy bien. Ya, entonces, esto es muy importante conocer Sí, este aspecto. Sí, este aspecto es muy importante conocer y determinar para nosotros poder contextualizarnos y poder definir concretamente qué temática van a desarrollar o se desarrolla dentro de esta época. ¿Sí? Va a ser fundamental durante esta época. ¿Ya? Entonces, esta forma de pensamiento, de dar a conocer su contexto histórico, es fundamental para toda corriente literaria. ¿Ya? Dentro de los antecedentes vamos a tener al folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía, que van a marcar mucho la época en cuanto a la evolución. ¿Ya? Porque estas manifestaciones de forma directa van a marcar mucho lo que es, ¿sí?
el significado de cómo se va a conocer la realidad del ser humano, ¿no? Entonces van a ser antecedentes muy fundamentales y complementarios dentro de la literatura, ¿no? La literatura realista va a estar dotada de cierta temática, uno del cientificismo, basada en la observación y explicación y experimentación de los diversos hechos científicos de la época, ¿no? Donde va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, ¿no? Se va a pretender manifestar concretamente, ¿no? Donde la explicación y la experimentación va a ser base para todo esta evolución, ¿no? También va a haber la temática sobre la denuncia social, ¿no? La contradicción en cuanto a estas costumbres donde la sociedad o el proletariado no se encontraba conforme o no compartía la misma idea, ¿cierto? El existencialismo, donde el ser humano va a estar enfrentado a la sociedad. ¿Sí? Y la preeminencia de la novela, ¿no? Que va a estar fundamental, un movimiento, o mejor dicho, este género literario va a ser significativo dentro de esta época, ¿sí? La sencillez formal en cuanto a su temática, en cuanto a la escritura, cómo ellos planteaban su historia, va a ser bastante sencilla, donde se va a poder comprender rápido, ¿no? No va a ser un texto complejo o engorroso, sino va a tener bastante precisión y claridad en cuanto a la temática que van a permitir, ¿no? Y va a haber una paulatina transformación en novela psicológica, ¿no? Donde el análisis va a ser sobre el alma o el alma del ser humano, ¿no? Se va a dotar o va a estar en base a la psicología que poseía el ser humano durante esta época, ¿sí? Entonces, ¿va a ser psicológica? Sí, también va a ser psicológica dentro de esta época, ¿no? El psicologismo va a ser muy significativo dentro de esta época porque se van a centrar en buscar el interés por esa conducta humana, ¿no? Ese interés, ese énfasis en cuanto a la conducta del ser humano, ¿no? Va a haber un análisis profundo en ello. Ahora, ¿qué rasgos tiene la novela de esta época? Uno va a ser la verosimilitud o la similitud que encuentra en sus argumentos, ¿no? Donde el protagonista fundamental o en torno a quien va a girar la historia va a ser la sociedad o la mujer. Y va a haber muchas descripciones, ¿no? Descripciones bastante claras y sencillas donde yo al momento de leer un texto literario perteneciente al realismo, voy a poder identificar, ¿sí? Voy a poder identificar quién o de quién me están hablando, ¿no? Las descripciones en cuanto a al ser humano, ¿no? A los personajes, al espacio, al contexto, al lugar, van a ser bastante exhaustivas, ¿no? Bastante detalladas, mejor dicho, ¿no? Bastantes significativas donde yo voy a poder diferenciar o imaginarme el lugar donde se encuentran o el personaje al cual se refiere, ¿no? Y van a ser muchas descripciones, otras reproducciones en distintos registros. ¿A qué nos referimos con distintos registros? A las diferentes idiomas y lenguas existentes durante esta época, ¿no? Entonces, la novela se va a llegar a publicar en diferentes idiomas y lenguas. Muy bien, seguimos. Ahora, dentro de ello también van a ir apareciendo nuevas técnicas narrativas donde va a estar en base, por ejemplo, a un narrador omnisciente, ¿no? Que no va a estar presente o no forma parte de los personajes de la historia, ¿no? Se van a caracterizar mucho a los personajes
donde la lucha contra las normas burguesas o la sociedad, o contra las normas de la sociedad, como deseaban desarrollar dentro de esta época, van a ser significativos, ¿no? Van a ser significativos durante esta época. Va a existir un monólogo interior con un estilo bastante libre e indirecto, ¿no? Lleno de ironía, de que dentro de la historia va a haber una aparente objetividad, porque recuerden que cuando nosotros hablamos y nos centramos en la literatura romántica, podemos visualizar de que hay una cierta idea subjetiva, ¿cierto? Donde ahí consideraban de que no se estaba desarrollando de forma clara el pensamiento del ser humano, la contradicción que tenía con la sociedad a la cual pertenecía. Entonces, ellos o los románticos usaban, por ejemplo, el texto, ¿sí? Para poder manifestar su forma de pensamiento, pero la sociedad no lo consideraba de esta forma, ¿no? O consideraba de que no estaba siendo de forma clara, ¿sí? O que no lo estaba manifestando de la realidad, porque era un pensamiento subjetivista. Entonces, los realistas, o mejor dicho, dentro de la corriente literaria del realismo, van a buscar también esa aparente objetividad, ¿no? Donde todavía se va a considerar de que el ser humano sigue manifestándolo de forma subjetiva, ¿no? Pero ya dentro de esta época se va a ir desarrollando un pensamiento bastante objetivo y real, ¿no? Y va a haber intervención del autor dentro de la historia. Los temas más recurrentes que se va a desarrollar dentro de esta época va a ser un mundo rural, un mundo urbano, ¿no? El mundo rural y urbano va a estar muy complementado y especificado, ¿no? Donde va a haber historia, va a haber política, va a haber los conflictos existenciales del ser humano que posee en esa época, donde la locura y el amor van a ser entes fundamentales, donde el ser humano se enloquece por un sentimiento amoroso, ¿no? Donde la sociedad que ellos muestran va a estar llena de falsedades y soledades, ¿no? Que el ser humano va a necesitar mucha ayuda psicológica y va a estar poseído, se podría decir, por la psicología de sí mismo, ¿no? Ahora, en base a que dentro de esta época muchos de los escritores o la sociedad misma se va a oponer a la política o, mejor dicho, a la forma de gobierno de la cual presenta esta sociedad, va a haber muchos escritores dependiendo al grupo social al cual pertenecen, ¿no? Va a haber escritores desde la burguesía, también escritores para la burguesía y contra la burguesía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Escritores desde la burguesía quienes van a escribir en base a la muy de cerca este movimiento literario, ¿no? Entonces, esta forma de sociedad donde ellos no van a contradecir ninguna idea, ¿no? Y va a haber escritores para la burguesía, ¿sí? Para la burguesía, no a favor de ellos, porque sabían muy bien que eran castigados aquellos quienes se oponían a la forma de pensamiento de la burguesía, ¿no? Y contra la burguesía, ¿no? Va a haber tres formas o tres tipos de escritores, se podría decir, o manifestantes referente a la forma de gobierno, ¿no? Desde la burguesía, los que escribían visualizando concretamente dentro de esta época para la burguesía y contra la burguesía, ¿no? Aquí va a haber una separación en cuanto a la forma o la temática del hecho de que se involucre, por ejemplo, autores
conservadores, autores progresistas, llenos de espíritu mucho más crítico, ideas políticamente más extremas como el socialismo, el anarquismo, que van a ser dentro de eso. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? Ah, ya, ok, preguntas, sí. Ah, ya, Dulce. Cuando nosotros hablamos de la burguesía, se forma, o mejor dicho, se enfoca a una forma de gobierno, donde se va a referir mucho o está comparado al capitalismo, ¿no? Donde se va a entender a la burguesía como un mayor motor económico de todo el país, ¿no? Donde se va a crear puestos de trabajo, mayor nivel de bienestar económico y social. Pero esta forma de gobierno, de política que se desarrollaba dentro de esta época, solamente va a ser beneficioso para algunos, ¿no? Para los que pertenecían a la burguesía, más no para el proletariado, ¿no? Entonces era un deficiente fundamental dentro de esta época, ¿no? Por eso fue muy criticado también, ¿no? Entonces, a ello se refiere. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Nada. Dulce Mía Ruiz Armas, es tu apellido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver. No, la burguesía no es que provenga de un país o algo, es una forma de gobierno que se va a desarrollar dentro de esta época, como el capitalismo, ¿cierto? En base a eso. Ya es la forma de gobierno que se desarrolla. Para que me puedan entender mucho mejor, vamos a ver el siguiente video en base a lo que les acabo. La, 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 la,
Realismo, sus características. Universal. Siguiendo con Ya, me confirman el audio, por favor. videos de literatura universal, Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella, producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte.
Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Charles Baudelaire con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que más se envuelve en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La Piel de Safa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las Aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por esos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX.
Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que da claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destaca La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Hugh Hefner. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana o mejor una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces en la vida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien. Entonces, como vemos, el realismo va a ser un movimiento literario muy significativo, como bien dice acá, ¿sí? Nos dice de que el ser humano, el escritor de esta época, no va a buscar la realidad de él, sino el buscar dar a conocer o manifestar la realidad de la sociedad, ¿no? Cómo era la forma de gobierno. ¿Sí? Entonces, eso va a buscar. ¿Sí? Se desarrolla el realismo inglés en una sociedad burguesa, mucho más consolidada, de lleno de optimismo y complacencia, típicos del periodo victoriano inglés que se desarrollaba dentro de esta época, ¿no? Va a haber, vamos a tener autores como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y las hermanas Bronte dentro de esta época, ¿no? Charles Dickens, quien nos va a dar historias con personajes bastante infantiles, ¿no? Donde él hace una crítica a esa, de forma humorística, a la vivencia de los niños, ¿no? Del ser humano, de cómo se explotaba la sociedad infantil, ¿no? Entonces, él nos muestra eso. Robert Louis Stevenson, donde ya nos manifiesta la forma de pensamiento de gobierno dentro de las sociedades marginales, ¿no? De Asia o América. ¿Sí? Oscar Wilde, que nos muestra la psicología del ser humano, donde va a tener su única novela con su obra literaria, ¿sí? El retrato de Dorian Gray, ¿no? Es su única novela que él nos da a conocer o él escribe, ¿no? Entonces, él nos muestra con este texto la psicología del ser humano y cómo es que se le presenta dentro de la sociedad, cómo es involucrado dentro de la sociedad, ¿no? Cómo se manifiesta esta forma de pensamiento, ¿no? Entonces, Oscar Wilde nos da ese hincapié o nos muestra al ser humano, la psicología del ser humano en base a la sociedad, ¿no? Porque Dorian Gray es un personaje que está en contra de la sociedad a la cual pertenece y busca el interés por ello
manifestándose, ¿sí? Realizando diversas actitudes con el fin de obtener, ¿sí? La atención de la sociedad, ¿no? Él se enamora de su retrato y es lo que nos narra, ¿no? Dentro de esta historia. Luego vamos a tener a diferentes escritores como William Thackeray, Wilkie Collins, hermanas Bronte, ¿no? Cada uno con una descripción de ambientes bastante provincianos y que están llenos de abuso, ¿no? Luego realismo francés con Stendhal, Henry Bailey, con el considerado como el romántico en perpetuo conflicto, ¿no? Con el ruin de la sociedad, ¿no? Acá tenemos sobre el rojo, rojo y negro y la cartuja de Parma, ¿no? Y en honor de Balzac, quien nos habla de papá Goriot, ¿no? Gustavo Flaubert, donde va a ahondar en la psicología del ser humano de cada uno de sus personajes, ¿no? Y va a haber una gran descripción de los ambientes en el cual se desarrolla la historia, ¿no? E ideal de perfección literaria basándose en la objetividad y la impersonalidad de los personajes, ¿no? Y el realismo ruso, ¿no? Donde ya va a ser una incorporación bastante tardía, ¿sí? A esta forma de pensamiento dentro de esta época, ¿no? Donde va a estar llena de complejidad dentro de una sociedad bastante sometida al despotismo, ¿no? Donde la denuncia a la miseria de los personajes va a ser parte de esta forma de pensamiento, ¿sí? Y acá vamos a tener a Nikolai Gogol, ¿no? Con su obra Almas Muertas, donde va a describir, ¿sí? A la miseria que viven en el campo, ¿no? Y Fyodor Dostoyevsky, donde él, si bien es cierto, ingresa tardíamente a esta forma de pensamiento, ¿sí? Pero nos va a mostrar la psicología del ser humano, que el ser humano posee la locura, ¿no? Por obtener sus ideales. Entonces, él nos muestra ahí, con su obra Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo es una obra muy importante de Fyodor Dostoyevsky, que es parte de la época, el cual nos muestra, ¿sí? De un estudiante, nos cuenta la historia de un estudiante, Rodion Raskolnikov, que es un estudiante de Derecho, quien se ve obligado a dejar sus estudios por los abusos de la usurera, ¿no? Por la explotación, se podría decir, porque quien le prestaba el dinero le cobraba más, por así decirlo, ¿no? Entonces él deja, ¿sí? Porque ya no está dispuesto a pagar esa cantidad, ¿no? Entonces él, con ese odio que siente por la usurera, decide matarla, ¿no? Y este crimen que va a cometer le va a llevar a diversos locuras mentales que él va a poseer, ¿no? Que al final va a terminar confesando el crimen, ¿sí? Pero sí, trayendo junto a él muchas desgracias, ¿no? A ver, vamos a ver ese pequeño video. El día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gustan que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Y sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja avara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y
como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective por el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrar el dinero que debe del alquiler. Por un poco de economía, piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad, el detective le menciona el homicidio de la vieja solera y Rodia, de los nervios, se desmaya. El delirio de persecución de Rodia sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo insomnio y reacción nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Parmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtud cristiana, pero la fortaleza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio y empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para trazarlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente alterada. Cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentier piensa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dice Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en esta escuela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: sea la primera escena, saluda a la gente, besa a la tierra que has mancillado con tu crimen, en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov fue sentenciado a 8 años de trabajo pasados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que vivir el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo social, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron los pensamientos, fue el que la ley le hizo del trabajo de Siberia, que doblemente pensó que después de que se y él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales, pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide empezar para ponerle fin a su secuela. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov. En las interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudios del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir, pero este es solo un resumen. Espero que lo hayan disfrutado. Y esto fue Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Si les gustó este video. Muy bien, chicos. Entonces, hemos podido observar, ¿cierto?, que Crimen y Castigo es una obra bastante importante dentro de esta época porque nos muestra la realidad de la sociedad, ¿no? A esas costumbres sociales a las cuales se enfrenta el ser humano de esta era. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta aquí? Bueno, veo que ninguna. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.